15 de octubre, Ciudad de México. Dentro de un exclusivo apartamento en Polanco, una conversación aparentemente normal terminó convirtiéndose en una escena que hoy sigue estremeciendo a miles de personas. Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza mexicana, modelo, influencer digital y madre de un bebé de apenas 8 meses, jamás imaginó que aquel encuentro dentro de su propio hogar sería el último de su vida. Las cámaras de seguridad y una babá electrónica captaron parte de los momentos previos a la tragedia. En las imágenes, Carolina aparece conversando con su suegra con una aparente calma inquietante, antes de que ambas caminaran hacia una de las habitaciones. Lo que ocurrió después parece sacado de una película oscura, pero según los reportes, fue completamente real. Se escucharon disparos. Luego, un grito desgarrador. Y enseguida, palabras que dejaron al público completamente impactado. ¿Qué hiciste? Nada. Ella me irritó. ¿Qué te pasa? Es mi familia. Tú eras mi hijo. Ella te robó. Si estas frases reflejan con precisión lo ocurrido, entonces este caso no sería solo una tragedia criminal, sería la explosión final de un conflicto familiar profundamente perturbador. Porque detrás de la imagen de una joven exitosa, hermosa y con una vida aparentemente privilegiada, podría haberse estado gestando una historia marcada por tensiones emocionales, celos familiares, resentimientos silenciosos y una obsesión que terminó de la peor manera imaginable. Pero aquí es donde todo se vuelve todavía más inquietante. Después del crimen, la principal sospechosa, la propia suegra de Carolina, habría abandonado el lugar. Y el caso no fue denunciado formalmente hasta el día siguiente, cuando Alejandro, esposo de Carolina e hijo de la sospechosa, acudió al Ministerio Público para denunciar a su propia madre. ¿Por qué pasó tanto tiempo? ¿Qué ocurrió en esas horas de silencio? ¿Y cómo es posible que en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México nadie reportara haber escuchado los disparos? Son preguntas que siguen alimentando el misterio mientras las autoridades investigan el caso bajo protocolo de feminicidio. Hoy vamos a profundizar en esta historia impactante, explorando los secretos familiares, las tensiones ocultas y las revelaciones que están dejando a México sin palabras. Pero antes de continuar, suscríbete ahora mismo al canal y deja tu like, porque cada suscripción le indica a YouTube que este contenido merece llegar a más personas interesadas en historias reales, impactantes y llenas de misterio, ayudándonos enormemente a seguir creciendo. Y si deseas apoyar todavía más este trabajo para que podamos seguir trayendo investigaciones profundas y contenido de calidad, puedes hacerlo con un Super Thanks. Y si no puedes, tu apoyo también vale muchísimo. Así que cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te impactó de este caso. Quédate hasta el final, porque la última revelación podría cambiar completamente todo lo que creías saber sobre la muerte de Carolina Flores Gómez. Antes de que su nombre quedara inevitablemente asociado a una historia trágica y dolorosa, Carolina Flores era, ante todo, una persona con una vida propia, con emociones, sueños, rutinas y una identidad mucho más profunda que cualquier titular impactante pudiera resumir. Y ese es precisamente el punto más importante cuando se intenta comprender historias como esta. Recordar que antes de convertirse en el centro de un caso que conmocionó a muchos, existía una mujer real, con una vida cotidiana que probablemente estaba llena de momentos simples, esperanzas personales y relaciones humanas complejas como las de cualquier otra persona. Porque muchas veces, cuando una tragedia se vuelve mediática, el ser humano detrás del caso desaparece y queda únicamente la narrativa del suceso. Pero Carolina no comenzó siendo una noticia, comenzó siendo hija, pareja, amiga, quizá confidente de alguien con planes para el futuro y con una imagen propia que quienes la conocían seguramente percibían de manera muy distinta a como el público terminó conociéndola. Imaginar su vida lejos del ruido del caso significa reconstruir a una persona desde lo humano. Posiblemente tenía rutinas comunes, conversaciones cotidianas, pequeñas preocupaciones diarias y aspiraciones personales que ocupaban su mente mucho antes de cualquier conflicto. Tal vez era de esas personas que transmitían cercanía fácilmente, alguien con quien se podía conversar con naturalidad, o quizá era más reservada, más introspectiva, de esas personas que no muestran fácilmente lo que sienten, pero que internamente viven emociones intensas. La personalidad de alguien muchas veces determina también cómo enfrenta tensiones personales, y entender eso ayuda a darle dimensión real a su historia. Porque una persona extrovertida vive los conflictos de una forma, alguien más silencioso puede cargar pesos emocionales sin compartirlos con casi nadie. También resulta inevitable pensar en sus sueños. Porque toda persona tiene alguna idea del futuro que desea construir. Quizá Carolina imaginaba estabilidad emocional, una vida familiar tranquila, proyectos compartidos con su pareja, crecimiento personal, metas profesionales o simplemente una vida en paz. No todos los sueños son grandiosos o visibles. A veces el sueño más profundo es simplemente sentirse segura,
querida y emocionalmente estable. Y eso hace todavía más doloroso cualquier historia donde esa posibilidad termina interrumpida. Cuando hablamos de su relación sentimental, entramos en una dimensión especialmente importante. Las relaciones de pareja rara vez son simples desde dentro, incluso cuando desde fuera parecen normales. Lo que una pareja proyecta públicamente no siempre refleja con exactitud la dinámica emocional real. Podían existir momentos genuinos de afecto, ilusión compartida, apoyo mutuo y planes en común. Pero también, como ocurre en muchas relaciones humanas, podían existir tensiones, desacuerdos, presiones externas o conflictos que no eran visibles para quienes observaban desde fuera. Y ahí aparece un elemento clave, la influencia del entorno familiar. Porque una relación sentimental no siempre involucra únicamente a dos personas. Muchas veces las dinámicas familiares alrededor de la pareja terminan influyendo profundamente en el equilibrio emocional de ambos. Especialmente cuando existen diferencias de carácter, expectativas familiares o tensiones no resueltas. En cuanto a su entorno familiar, probablemente representaba una fuente de identidad, apoyo o incluso presión emocional dependiendo de las dinámicas existentes. Cada familia tiene su propia manera de amar, proteger, opinar y reaccionar ante conflictos. Algunas familias funcionan como refugio emocional. Otras, sin mala intención necesariamente, pueden convertirse en espacios donde se acumulan tensiones difíciles de manejar. Lo importante aquí es recordar que Carolina no existía aislada. Formaba parte de una red emocional donde múltiples relaciones seguramente influían en su bienestar. La imagen que proyectaba hacia quienes la conocían también merece atención. Muchas personas son recordadas como amables, fuertes, luchadoras o alegres, mientras otras son vistas como reservadas, complejas o emocionalmente difíciles de descifrar. Pero incluso esas percepciones suelen ser parciales, porque hay personas que sonríen mientras atraviesan conflictos internos profundos. Personas que aparentan calma mientras emocionalmente están agotadas. Personas que se muestran fuertes porque no sienten espacio seguro para mostrarse vulnerables. Por eso, cuando se analiza una historia como esta, resulta importante no reducir a Carolina a una sola narrativa simplificada. Era una persona con contradicciones, emociones y matices, como cualquiera. También vale la pena considerar si su vida aparentaba tranquilidad desde fuera mientras internamente existían señales que pocos realmente notaban. Este es un fenómeno profundamente humano y tristemente común. Muchas veces quienes atraviesan tensiones emocionales no las expresan abiertamente. No porque quieran ocultar algo necesariamente, sino porque normalizan ciertas incomodidades. Esperan que los conflictos se resuelvan solos o simplemente no saben cómo verbalizar lo que sienten. Algunas señales pueden parecer insignificantes en el momento. Cambios de ánimo, mayor reserva emocional, estrés visible, comentarios ambiguos, tensión en ciertos contextos familiares. Pero esas pequeñas señales solo adquieren significado retrospectivamente, cuando la historia ya cambió por completo. Humanizar a Carolina implica precisamente eso. Verla más allá del caso. Entender que era una persona real con un mundo emocional probablemente mucho más complejo de lo que cualquier narrativa pública puede capturar completamente. Porque detrás de cada historia impactante siempre hay una vida cotidiana interrumpida, sueños no terminados y relaciones humanas llenas de matices que rara vez aparecen en los resúmenes simplificados. Y cuando el espectador logra conectar con esa dimensión humana, la historia deja de ser simplemente un relato impactante para convertirse en algo mucho más cercano, más doloroso y profundamente real. Detrás de muchas tragedias familiares que terminan conmocionando al público, casi siempre existe una historia silenciosa mucho más compleja que aquello que se alcanza a ver desde fuera. Porque las tensiones familiares raramente comienzan con un gran estallido. La mayoría de las veces nacen en pequeños desacuerdos, en gestos aparentemente insignificantes, en comentarios que se acumulan, en silencios incómodos y en emociones que nadie se atreve a expresar completamente hasta que el desgaste emocional se vuelve insoportable. Y cuando se trata de la relación entre una nuera y una suegra, entramos en un terreno especialmente delicado, lleno de dinámicas emocionales intensas, expectativas cruzadas, diferencias de personalidad y luchas silenciosas por afecto, control, espacio y reconocimiento. En el caso de Carolina Flores, imaginar cómo pudo haber sido esa relación implica entrar precisamente en ese territorio humano complejo donde muchas veces el conflicto no es visible para quienes observan desde fuera, pero sí profundamente real para quienes lo viven cada día. Porque desde el exterior, muchas familias proyectan normalidad. Sonríen en reuniones, mantienen conversaciones cordiales, cumplen con las apariencias sociales y parecen funcionar dentro de un equilibrio aceptable. Pero las relaciones humanas no siempre revelan su verdad en lo visible. Muchas veces las tensiones más fuertes se esconden detrás de la cortesía,
detrás de una convivencia aparentemente tranquila o detrás de silencios que parecen normales hasta que se entienden en retrospectiva. Una relación entre suegra y nuera puede ser profundamente amorosa y cercana, pero también puede convertirse en uno de los vínculos emocionalmente más tensos dentro de una estructura familiar, especialmente cuando existen diferencias fuertes de carácter o una percepción de competencia emocional por el lugar que ocupa una persona dentro de la vida del hijo o pareja. Ese es uno de los elementos psicológicos más delicados de este tipo de relación. No siempre se trata de odio abierto o conflicto directo. A veces se trata de dinámicas emocionales más sutiles, como sensación de desplazamiento, diferencias sobre límites, necesidad de control o dificultad para aceptar cambios en el equilibrio familiar. Imaginemos por un momento a Carolina como una mujer intentando construir su relación sentimental, quizá con expectativas normales de cercanía, estabilidad y autonomía emocional. Y al mismo tiempo, una madre acostumbrada durante años a ocupar un lugar central en la vida de su hijo. Aunque ambas personas puedan tener buenas intenciones, el choque emocional puede surgir simplemente porque sus necesidades y expectativas no coinciden. Una puede desear independencia como pareja, la otra puede interpretar esa independencia como distancia o pérdida. Una puede querer establecer sus propias decisiones domésticas, la otra puede sentir que su experiencia está siendo ignorada. Son tensiones profundamente humanas, y cuando no se comunican bien, pueden crecer silenciosamente durante meses o incluso años. También están las diferencias de personalidad, que muchas veces intensifican conflictos ya existentes. Si Carolina era una persona más independiente, directa o firme en sus decisiones, eso pudo generar choques con una figura acostumbrada a mayor influencia familiar. Si, por el contrario, era alguien más reservada y emocionalmente contenida, el conflicto pudo haberse expresado en silencios prolongados, incomodidades no verbalizadas y resentimientos internos difíciles de detectar desde fuera. Las personalidades incompatibles no siempre explotan de inmediato, a veces simplemente se desgastan mutuamente poco a poco. Un comentario que una persona considera consejo puede ser percibido por otra como crítica. Una observación aparentemente inocente puede sentirse como juicio. Una intervención hecha con intención protectora puede interpretarse como control. Así funcionan muchas tensiones familiares. No necesariamente nacen de mala intención, sino de interpretaciones emocionales incompatibles repetidas muchas veces. Otro factor especialmente delicado es la dinámica de la pareja en medio del conflicto. Porque cuando existen tensiones entre madre y pareja, la persona en el centro queda atrapada emocionalmente entre dos vínculos significativos. Y esa posición puede generar decisiones difíciles, ambigüedad emocional o intentos constantes de evitar confrontaciones. Si la pareja evita tomar postura clara para mantener paz superficial, ambas partes pueden sentirse desprotegidas o incomprendidas. Carolina podría haber sentido falta de respaldo emocional. La suegra podría haber sentido desplazamiento o incomprensión. Y mientras nadie enfrenta realmente la tensión, el conflicto se fortalece internamente. Ese tipo de triángulos emocionales son extremadamente desgastantes, porque el problema deja de ser un desacuerdo puntual y se convierte en una estructura permanente de tensión. También es imposible ignorar el componente del control emocional dentro de ciertas dinámicas familiares. Algunas personas, por historia personal o estilo relacional, tienen dificultad para soltar influencias sobre decisiones familiares importantes. No necesariamente desde maldad, a veces desde preocupación genuina, necesidad de protección o dificultad para aceptar cambios. Pero desde la perspectiva de quien intenta construir autonomía, esa influencia puede sentirse invasiva, sofocante o profundamente frustrante. Si Carolina intentaba establecer límites, decisiones propias o independencia dentro de su relación, cualquier resistencia externa podía convertirse en fuente constante de conflicto emocional. Y cuanto más repetido es ese patrón, mayor es el resentimiento acumulado. Porque no se trata de una sola discusión, se trata de sentir constantemente que el propio espacio emocional está siendo cuestionado o invadido. Los celos emocionales, aunque incómodos de admitir, también pueden existir en dinámicas familiares complejas. No necesariamente celos románticos, sino celos vinculados a pérdida de centralidad afectiva. Una madre que siente que ya no ocupa el mismo lugar. Una pareja que siente que su relación no tiene suficiente autonomía. Cuando una tragedia familiar se convierte en tema de conversación pública, rara vez la historia permanece simple. Lo que inicialmente parece un hecho doloroso y directo muchas veces comienza a llenarse de preguntas, versiones cruzadas, silencios incómodos y detalles que, en lugar de aclarar lo ocurrido, terminan profundizando todavía más el misterio. Porque hay algo casi inevitable en los casos que conmocionan emocionalmente a las personas. El vacío de información suele llenarse rápidamente con interpretaciones, sospechas, reconstrucciones parciales y teorías que circulan con enorme velocidad.
Y precisamente ahí nace uno de los capítulos más intrigantes de esta historia, los secretos familiares y las polémicas que comenzaron a rodear el caso de Carolina Flores, convirtiéndolo no solo en una tragedia humana, sino también en un relato lleno de interrogantes emocionales y tensiones difíciles de ignorar. Lo primero que suele generar atención en este tipo de historias son las versiones contradictorias. Porque cuando diferentes personas cercanas describen un mismo entorno familiar de maneras distintas, inevitablemente surge la duda. Algunos pueden insistir en que todo parecía normal, que no existían señales visibles de conflicto y que jamás imaginaron una tensión de semejante magnitud. Otros, en cambio, pueden sugerir que sí existían incomodidades, diferencias o episodios tensos que desde fuera quizá no eran tan evidentes, pero que dentro del entorno familiar sí dejaban huella. Y cuando esas narrativas no coinciden completamente, el público comienza a preguntarse qué parte de la historia nunca se contó del todo. Porque no siempre las contradicciones significan mentira. Muchas veces reflejan simplemente experiencias emocionales distintas dentro de una misma familia. Pero desde una perspectiva narrativa, esa falta de coherencia aparente alimenta inevitablemente el misterio. También están los silencios. Y pocas cosas generan más especulación pública que un silencio prolongado en medio de una historia emocionalmente explosiva. Cuando ciertas personas cercanas no hablan, cuando evitan declaraciones, cuando parecen elegir cuidadosamente cada palabra o cuando simplemente desaparecen del foco público, muchas personas interpretan ese silencio como sospechoso. Aunque en realidad el silencio puede tener muchas explicaciones humanas completamente distintas. Dolor, shock, necesidad de privacidad, miedo al juicio público o simple incapacidad emocional para verbalizar lo ocurrido. Sin embargo, en el imaginario colectivo, el silencio rara vez permanece neutral. Y así comienzan a construirse narrativas paralelas llenas de interpretación emocional. Otro elemento que intensifica el interés son las posibles declaraciones polémicas o frases ambiguas que puedan haber surgido alrededor del caso. A veces no se necesita una gran revelación. Basta una frase confusa, un comentario emocional o una declaración aparentemente incompleta para que el público comience a construir hipótesis. Una frase como "nadie sabía realmente lo que pasaba" o "las cosas no eran como parecían" puede tener múltiples interpretaciones, pero mediáticamente suele convertirse en combustible narrativo inmediato. Porque las personas tienden naturalmente a buscar significado oculto cuando enfrentan información incompleta. Y eso hace que incluso detalles pequeños adquieran peso desproporcionado. También existe el fenómeno de las versiones familiares enfrentadas. Este es uno de los aspectos emocionalmente más intensos de cualquier caso sensible. Porque cuando el dolor golpea a una familia, no todos procesan los hechos de la misma manera. Algunos buscan explicaciones racionales. Otros reaccionan desde la emoción pura. Algunos protegen recuerdos positivos. Otros comienzan a reinterpretar señales pasadas con nueva perspectiva. Y en medio de ese caos emocional, es completamente posible que aparezcan diferencias sobre cómo contar lo ocurrido o cómo interpretar relaciones previas. Desde fuera, esas diferencias pueden verse como inconsistencias inquietantes. Pero desde dentro, muchas veces son simplemente expresión del trauma emocional. Aún así, para una narrativa cargada de misterio, estos contrastes crean enorme tensión dramática. Porque el espectador inevitablemente comienza a preguntarse qué versión se acerca más a la verdad completa. Los rumores también juegan un papel enorme en historias así. Y aunque no siempre tengan base sólida, su mera existencia cambia la percepción pública del caso. Rumores sobre tensiones previas, discusiones familiares, conflictos domésticos, diferencias de carácter o episodios que supuestamente habrían anticipado el deterioro emocional pueden comenzar a circular rápidamente. Lo inquietante es que los rumores funcionan precisamente porque se apoyan en vacíos narrativos reales. Cuando falta información clara, cualquier versión parcialmente plausible puede encontrar audiencia. Y eso transforma una tragedia humana en un fenómeno de especulación colectiva donde la verdad emocional y la narrativa pública no siempre coinciden. También hay detalles aparentemente pequeños que alimentan misterio de forma poderosa. Cambios de comportamiento notados retrospectivamente. Comentarios recordados después del hecho. Decisiones familiares que en su momento parecieron normales pero luego adquieren otra lectura. Ese tipo de reinterpretación retrospectiva es profundamente humana. Después de una tragedia, las personas intentan reconstruir sentido revisando el pasado en busca de señales que antes no parecían importantes. Y esa búsqueda emocional puede producir narrativas intensas, aunque no necesariamente concluyentes. Porque el dolor necesita explicaciones, incluso cuando no existen respuestas simples. Otro factor que suele aumentar la atención pública es la percepción de que existían verdades ocultas dentro de la familia. No necesariamente grandes secretos escandalosos, sino dinámicas emocionales no visibles desde fuera.
Hay momentos en las historias familiares más oscuras en los que el silencio deja de ser una protección y se convierte en una carga imposible de sostener. Instantes en los que todo aquello que permaneció enterrado bajo años de tensión emocional, resentimientos acumulados, conversaciones incompletas y heridas nunca cerradas comienza a presionar con tanta fuerza que finalmente algo se rompe. Y precisamente ahí nace el momento más impactante y emocionalmente devastador de esta historia, la supuesta confesión que habría estremecido a todos. Porque si hay algo que genera un impacto profundo en el público, no es solamente una tragedia en sí, sino la idea de que detrás de ella existían emociones ocultas, conflictos silenciosos y verdades familiares que jamás salieron completamente a la luz hasta que fue demasiado tarde. Imaginar el momento de una confesión así implica entrar en un espacio emocional extremadamente intenso. No se trata simplemente de palabras pronunciadas, se trata del peso psicológico de todo lo que esas palabras representarían. Porque cuando una persona guarda durante mucho tiempo resentimiento, frustración, dolor o emociones contradictorias, el acto de hablar puede sentirse como un colapso interno, como una liberación tardía o incluso como un intento desesperado de explicar algo que nunca supo expresarse correctamente antes. Y en el contexto de una relación familiar marcada por tensiones profundas, una confesión no solo revela hechos, revela estados emocionales acumulados durante años. Tal vez la supuesta confesión no habría comenzado con una gran frase impactante, sino con algo mucho más humano y perturbador, una admisión emocional. Algo como reconocer agotamiento, frustración, sensación de pérdida de control o resentimientos que crecieron silenciosamente hasta volverse insoportables. Porque los conflictos familiares raramente nacen de una sola discusión. Normalmente son el resultado de acumulación emocional. Pequeñas heridas repetidas. Sensación de no ser escuchada. Diferencias que nunca se resolvieron realmente. Tensiones cotidianas que parecían manejables hasta que dejaron de serlo. Y eso es precisamente lo que vuelve una confesión tan inquietante. No presenta un momento aislado, sino el peso completo de una historia emocional subterránea. Una de las posibilidades emocionalmente más fuertes dentro de esta narrativa es que la confesión estuviera cargada de justificaciones emocionales contradictorias. Porque el ser humano rara vez procesa conflictos extremos desde una sola emoción. Puede coexistir enojo con culpa, resentimiento con dolor, convicción con arrepentimiento. Y esa complejidad psicológica es lo que hace tan impactante cualquier intento de explicación posterior. Quizá no se trataba de odio puro, sino de años de tensión no gestionada. Quizá la percepción interna era la de haber sido ignorada, desplazada o emocionalmente invalidada. Quizá existía una visión completamente distinta de los hechos dentro del entorno familiar. Porque una verdad profundamente incómoda sobre las relaciones humanas es que dos personas pueden vivir la misma convivencia y construir relatos emocionales completamente opuestos sobre lo ocurrido. También hay algo profundamente perturbador en la idea del momento exacto en que alguien decide hablar. ¿Qué rompe finalmente el silencio? ¿La culpa? ¿El agotamiento emocional? ¿La imposibilidad de seguir sosteniendo una versión incompleta? ¿La presión externa? ¿La necesidad de ser comprendida? Ese instante de ruptura narrativa es lo que convierte este segmento en el corazón emocional del contenido. Porque no es solo lo que supuestamente se habría dicho, sino el hecho de que finalmente se dijo. Después de silencios, tensión y especulación, hablar cambia todo. Incluso si no aclara completamente la verdad, transforma la percepción emocional de la historia. Otro elemento poderoso es el impacto en quienes escuchan esa confesión. Porque una declaración así no solo afecta la narrativa pública, sacude profundamente a quienes compartieron el entorno familiar. Escuchar palabras que reinterpretan años de convivencia puede ser devastador. De pronto, recuerdos que parecían normales adquieren significados nuevos. Conversaciones antiguas se revisitan mentalmente. Pequeños episodios aparentemente insignificantes comienzan a verse bajo otra luz. Esa relectura emocional del pasado es una de las experiencias más desestabilizadoras que puede vivir una familia. Porque no solo se enfrenta el dolor del presente, también se desordena emocionalmente el pasado. Y ahí entra un componente fascinante desde lo psicológico, las posibles motivaciones internas. Una confesión nunca ocurre en vacío. Siempre emerge desde una historia emocional previa. Tal vez existía sensación de pérdida de influencia dentro de la familia. Tal vez conflictos con la dinámica de pareja. Tal vez resentimientos acumulados por desacuerdos nunca resueltos. Tal vez una percepción de exclusión emocional. O simplemente una estructura relacional deteriorada por años de tensión no verbalizada. Lo importante aquí no es simplificarlo como una sola causa, porque la realidad humana rara vez funciona así. Las emociones extremas suelen ser el resultado de múltiples factores superpuestos, no de una única explicación lineal.
Lo más inquietante es que muchas veces quienes rodean estos conflictos no perciben la magnitud real hasta demasiado tarde. Desde fuera, la convivencia puede parecer funcional. Incluso desde dentro, algunas tensiones se normalizan tanto que dejan de parecer alarmantes. Esa es precisamente una de las tragedias más humanas: acostumbrarse emocionalmente a dinámicas dañinas sin reconocer completamente cuánto se han deteriorado. Por eso, cuando aparece una confesión, genera un efecto sísmico, porque obliga a reinterpretar lo que parecía conocido. Quizá la frase más devastadora no habría sido una explicación concreta, sino una admisión emocional como ya no podía soportarlo, nadie entendía lo que yo vivía o todo se fue acumulando. Porque esas frases no solo intentan explicar un hecho, revelan un mundo interno lleno de conflicto que permaneció invisible durante demasiado tiempo.